a la casa de Dios, casa de oración y casa del pan de la palabra. Y en esta hora, gloria a Jesús, estamos listos, ¿verdad?, para continuar disfrutando de las bendiciones que Dios nos ha venido dando esta noche. Y nos encomendamos en las manos de aquel que es el que tiene la palabra que tú y yo necesitamos. Amén. Dios eterno, Dios de gloria y poder, yo te alabo, te exalto en esta hora, Señor, y te doy gracias por el privilegio que nos das de poder disfrutar de los tesoros. Amén y amén. Hemos venido estudiando el tema de las promesas de Dios y hemos venido enseñando que las promesas de Dios en la Biblia se pueden clasificar por diferentes situaciones que tenemos que pasar, ¿verdad? Por necesidades que a veces vienen a nuestra vida, pero hay promesas que no tienen que ver con una necesidad. Hay promesas donde Dios dice simplemente porque Él lo decide, yo te voy a bendecir. Yo me comprometo a derramar lluvias de bendiciones. Gloria al Señor. Pero hay promesas que Dios da que sirven para contrarrestar el ataque del enemigo contra nuestras vidas. Y sabemos que en la guerra espiritual que estamos peleando, las fuerzas de las tinieblas el diablo utiliza muchas armas que él tiene a su disposición, y una de las armas que él tiene es el temor. Ahora bien, en este tiempo que estamos viviendo, este es un tiempo de pánico, de terror y ansiedad. Ahora mismo el mundo está bajo una amenaza de un virus que se ha regado en las naciones. Mucha gente no entiende por qué hay tanto miedo a una gripe, a un virus. Pero según la historia, una pandemia puede ser pero muy destructiva en la tierra. La gripe española del 1918 llegó a contagiar alrededor de 500 millones de personas y se calcula o estima que murieron de 20 a 50 millones de personas de esa pandemia que fue la más letal de la historia. Por esto es que los gobiernos del mundo tiemblan y hay un pánico, y en algunos lugares la gente está corriendo y dejando los supermercados vacíos, hay terror. Y ante esta situación, la iglesia no puede actuar como actúa el mundo. Debemos tener una actitud diferente, porque la iglesia tiene una revelación que el mundo no tiene. Hay una palabra que Dios nos ha dejado, que es nuestra herencia. Vamos a hablar esta noche de las promesas de Dios contra el temor. Porque Dios quiere un pueblo que camine en paz, en victoria, en control de sí mismo, y que le dé al mundo una respuesta. Pero para poder nosotros dar la respuesta, tenemos que vencer el pánico, el miedo, el temor cuando ataca nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo podemos definir o cómo se define el temor? El diccionario dice que el temor es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial. Es decir, que es un sentimiento que se siente cuando uno percibe una amenaza o un peligro, una presunción o sospecha, particularmente de un posible daño que pueda venir. ¿Sabía usted que hay temores que vienen y no es a un peligro real? Es a la posibilidad de que me vaya a ir mal, de que viene un ataque, de que viene un peligro, viene una enfermedad, viene una crisis. Y hay personas que viven esclavos del temor
Porque simplemente tienen un miedo preventivo, un miedo que se adelanta al mal. Y ya antes de venir la maldad, antes de venir el problema, dicen, bueno, ya me voy a preocupar desde ahora. Voy ahora a preocuparme y temer a ese miedo, a un miedo, a una situación que todavía no sabemos si va a venir o no. Solamente Dios sabe. Gloria al Señor. Pero sabe, hay miedos que son extremos, hay miedos que son desórdenes emocionales. Y estos son conocidos como fobias, donde la fobia es un miedo exagerado e irracional. ¿A qué? A cualquier cosa. Hay miedos, hay gente que le tiene un miedo irracional al agua, a espacios cerrados, a insectos, de diferente, a las alturas. Hay gente que le tiene un miedo donde la persona puede desmayarse. Estamos hablando de un miedo no común, ¿ok? Esas son fobias. Aracnofobia, miedo a las arañas. Hidrofobia, un miedo exagerado al agua. Hay muchos desórdenes de la mente, pero no estamos hablando de eso hoy aquí. Lo único que le quiero decir que ese desorden o situación psicológica, Dios la puede sanar. Amén. Dios puede libertar al que está en esa situación. Pero creo que aquí todos estamos libres de este tipo de miedo y podemos padecer de un miedo normal. Hay un miedo que es saludable, no miedo o temor, un temor saludable, y es a evitar el peligro. Mirar antes de cruzar la calle es obviamente una precaución, y usted debe temer ¿a qué? A cruzar con los ojos cerrados, ¿verdad? No se puede. Esas son cosas diferentes. Cuando la Biblia te dice no temas, ahí es donde hay que poner atención. Porque ese temor es el temor destructivo, es el temor donde el enemigo viene para querer atar tu vida, para paralizarte, para impedirte el hacer la voluntad de Dios. Hay temores que impiden la obra de Dios en muchos de los hijos de Dios. Amén. Hay personas que no logran metas en la vida por un pánico, un miedo o una ansiedad. Y por esto hoy en día debemos hablar de este tema, sobre todo porque en el mundo ese espíritu está arropando la tierra ante las amenazas y ansiedades que se ven allá afuera. Gloria al Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué promesas encontramos de parte de Dios para nosotros vivir libres del temor y la opresión del enemigo? En 1 de Juan 4:18 dice: en el amor no hay ¿qué? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido ¿qué? Perfeccionado en el amor. Gloria a Dios. ¿Y de cuál amor estamos hablando? El amor de Dios. Oh, el amor que viene de arriba. Amén. Cuando el amor de Dios llena nuestros corazones, nos libra del temor. Una persona sin Dios no tiene seguridad, no tiene refugio, no sabe dónde va a esconderse en el día del mal, no sabe a quién acudir. No solamente eso, una persona fuera de la gracia de Dios le tiene terror a Dios mismo, así que no va a buscar la ayuda de Dios. ¿De dónde vino el temor? De la caída del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios los visitaba continuamente, pero el día que pecaron, se escondieron ¿de quién? De Dios. De la presencia de Dios mismo. Y el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, le preguntó al hombre: ¿dónde estás tú? En otras palabras, ¿por qué no me has dado el mismo recibimiento de cada día? ¿Por qué te ocultas de mí? Pero Adán fue sincero y le explicó.
tuve miedo de ti, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Ahí nació por primera vez el miedo. Y viene y se origina a causa de un rompimiento de la relación con Dios. Y en el mundo, una persona sin Dios no puede acercarse con confianza ante la presencia de Dios. Pero el Señor ha venido detrás del hombre, tratando de rescatarlo, de atraerlo hacia Él a través de la sangre de Jesús. Y si usted está aquí en esta noche y tiene una relación con Dios, pues ya ese temor no existe. No puede haber un cristiano que le tenga terror o pánico y miedo a Dios. El temor a Jehová, del cual habla la Biblia, es diferente. Es un respeto a la santidad de Dios, a la autoridad, un temor reverente a la autoridad de Dios. Y lo podemos comparar con, ¿verdad?, el respeto o el miedo que puede sentir un niño de que el papá venga y lo encuentre como en desobediencia. Ajá. Es un temor que no es de que, wow, qué horrible mi padre. No, es que la persona sabe que está en transgresión y luego entonces quiere, sabe, ocultarse. Y es lo mismo en la relación del hombre con Dios. Ahora bien, ¿cómo es posible que haya cristianos con temor de Dios? No el temor de la Biblia, sino que no tienen confianza para orar, para pedir, para buscar la ayuda de Dios. Falta el amor de Dios desarrollado en nosotros. Dice la Biblia que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando hay ese amor, cuando tenemos esa relación con Dios, ese amor echa fuera el temor. ¿Te da qué? Confianza. El amor con Dios, esa intimidad, la relación con Dios en adoración, en búsqueda, en oración. ¿Qué causa? Confianza, autoridad, un paso firme, seguridad en las decisiones de la vida. ¿Por qué? Porque sabemos quién nos está dirigiendo, sabemos qué pide Dios de nosotros. El perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor, porque el temor lleva en qué? En sí lleva castigo. ¿Por qué lleva castigo? Donde hay temor no hay fe. Y sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Cuando hay temor, podríamos decir que hay una fe contraria o negativa. Porque la persona que tiene miedo tiene una fe a lo que es contrario a la palabra. No le cree a Dios, le cree al diablo. El enemigo le ha dicho que va a venir destrucción a su vida. Y cuando se acepta esa palabra, ese pensamiento, esas declaraciones de maldición, mucha gente le tiene miedo, ¿verdad?, a lo que dice un brujo, a lo que dice un hechicero, un satanista. ¿Por qué? ¿Por qué tienen ese terror? Han perdido la fe en la palabra y bendición de Dios que está por encima de lo que pueda decir Satanás. No temas a lo que venga amenazando tu vida. Cuando el enemigo quiere traer ese temor al futuro, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y te dice que no vas a recibir de parte de Dios, ¿verdad?, eso que Él te ha prometido. Dice que el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Si usted va al Nuevo Testamento, en el griego, la palabra temor es la palabra phobos, de donde vienen los términos que estábamos hablando anteriormente de las fobias. Se origina de acá, y ya en el término bíblico, pues no está hablando de un desorden y todo esto, sino de la palabra temor en sentido general. Aquí dice que
esas fobias o temores que están allá en el mundo, que se originan en las fuerzas del mal. Esa fobia maligna no puede estar en nosotros si el amor de Dios cubre nuestros corazones. Segunda de Timoteo 1:17. Léanlo en voz alta. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay espíritus de temor, pero Dios no nos ha dado ese espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu diferente. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La palabra dunamis o poder de Dios, ¿para qué? Para destruir las obras del diablo, y el poder trabajar en la obra de Dios, ese poder para caminar victoriosos en esta vida. También, ¿verdad? Ese espíritu de amor que nos permite amar a todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. Pero me gusta esta palabra, dominio propio. El temor te puede hacer tambalear y también tomar decisiones incorrectas. Por causa del pánico y miedo, te puedes ver tentado a tomar una decisión que no debes tomar. Gloria al Señor. Cuando estás lleno de Dios y hay confianza, pues la emoción va a venir, hermano. No es que usted deja de sentir, no, es por esto que esta palabra viene. Cuando el Señor dice no temas, te está diciendo es en este momento de esa situación que te roba la paz. Estamos hablando de un temor que roba la fuerza espiritual. Un temor que te paraliza y te impide hacer la obra de Dios. En ese momento debe de haber ¿qué? Dominio propio. ¿Para qué? A pesar de que venga esa emoción, a pesar de que el sentimiento esté ahí, usted tiene dominio de sí mismo en el espíritu y dice: yo voy a seguir para adelante. Sienta lo que sienta, venga lo que venga, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguien quería decir algo brevemente? Lea algo, hermano. Lea, amén, porque sabemos que hay muchos tesoros. Isaías 8, del Amén. 11 en adelante, dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Aleluya, qué palabra más poderosa, ¿verdad? No temáis a lo que esta gente teme, sino que nuestro temor es Dios. Amén. Ese es el que tiene el poder. Ese es el que tiene la autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestro destino. Gloria a Jesús. En este mundo hay muchos tipos de temores, pero sabemos que una de las razones de los temores que hay allá afuera es el cumplimiento de las profecías. El Señor Jesús advirtió que en los días antes de su venida habría que guerra y rumores de guerra, pestilencia en diferentes partes, terremotos en diferentes partes del mundo, y estas señales, ¿verdad?, van a ser simplemente un comienzo, no es el fin. Él dice: esto no es el fin. Bendito Dios. Y en Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, ¿qué habrá? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto es lo mismo que estamos viendo hoy en el mundo. La gente hablando y tienen un miedo al calentamiento de la tierra o todo
lo que es el clima. Le tienen miedo, creen que el mundo se va a destruir, se va a secar, se va a acabar. Bendito sea el Señor, porque no creen en las profecías, no conocen la palabra de Dios. Ahora, dice el Señor Jesús, que estarán como desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En otras palabras, no hemos visto nada todavía. Esto que estoy hablando esta noche no es para causar temor. Jesús le dice esto a los discípulos, es para que cuando eso acontezca, Él les dice, erguíos, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, no se escondan debajo de una roca, no, miren arriba. Prepárense, gócense, porque estoy haciendo mi obra, preparando el terreno para venir por un pueblo. Eso dice el Señor, amén. Gloria al Señor. Entonces la actitud de un creyente que conoce estas profecías, que ve la palabra de Dios, debe ser una actitud de alabanza, adoración, exaltación, acción de gracias. Debe de haber celebración. No puede cesar la alabanza. Y aquí es fácil celebrar. Estamos hablando en la casa. Allá es que hay que celebrar, donde está la tormenta muchas veces. Bendito Dios, porque el enemigo viene como invasor a querer robar la paz de tu casa. Y tienes que ser un guerrero y guerrera de Dios y decir, no, aquí no va a entrar. Esto es campamento santo de Jehová. Esta casa pertenece a Cristo. Gloria al Señor. Y aquí hay un templo. El templo no es en la 179 y algo. No. El templo somos tú y yo. En donde quiera que vamos, tú y yo somos la casa de Dios. ¿Cómo puede un cristiano con ansiedad venir y adorar a Dios en el Espíritu? No puede. Porque hay dudas. Y la duda te separa de Dios. Se fue la confianza. Pero cuando confiamos en el Señor, podemos venir con una gran necesidad, una crisis. Yes. Va a haber tristeza, va a haber dolor. Yes. Pero oye bien, la tristeza, el dolor, la situación no tiene por qué robarte la fe y confianza en Dios y su palabra. Amén. Porque el mismo Cristo, el Hijo de Dios, es llamado varón de dolores, experimentado en quebrantos. Sin embargo, nadie me puede decir a mí que Cristo vivió en derrota. En ningún momento estuvo en derrota. Lo que el diablo y los hombres veían como una derrota cuando era crucificado, era el golpe de gracia contra el infierno. Era el golpe de victoria sobre Satanás. Gloria al Señor. ¿Por qué? La mente del hombre no puede entender los misterios de Dios. Y aunque tengas que pasar el desierto que tengas que pasar, si tienes una relación íntima con Dios, Él guarda tu corazón en paz y en gozo. Amén. El gozo de Dios, la paz de Dios, no depende de lo que ocurre en nuestras vidas o allá afuera en el mundo. Esto tiene que ver con una intimidad y un amor en nuestra relación con Dios. Gloria al Señor. Mi pregunta en esta noche es, ¿qué actitud tomas en el día del mal? ¿Cómo vives tu vida diariamente ante las situaciones difíciles que enfrentamos? ¿Puede un siervo y sierva de Dios tener paz en medio de la tormenta? Amén. Alguien lo dijo por ahí, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Puede? Bueno, todo depende. Sí,
ese creyente mira las olas del mar en vez de mirar a Cristo, se va a hundir. Pero cuando miras a Cristo, logras caminar sobre la tormenta. Aleluya. Amén. En el momento en que había una tormenta contra la barca, todos se afanaban por sacar el agua. Pero Jesús dormía. Alabado sea el Señor. Él dormía, ¿por qué? Porque había seguridad. Él sabía lo que iba a hacer. Pero ellos no sabían a quién tenían en la barca. ¿Está Cristo en tu barca? Es la pregunta clave. Si Él está en la barca, vamos a seguir sacando agua hasta que Él le dé la gana de despertarse. Pero no nos vamos a preocupar aquí. No, Él está durmiendo ahí. Déjenlo tranquilo, gloria al Señor. No, ellos no lo dejaron tranquilo. Señor Maestro, que perecemos. Muévete, porque nos vamos a hundir ahora. Gloria al Señor. Se asustaron, ¿no? No sabían que tenían al que creó ese mar dentro ahí de la barca. Gloria al Señor. Bendito Dios. Proverbios 1:33. Mas el que me oyere, oye lo que dice el Espíritu Santo. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aleluya. Esas son palabras de autoridad. Gloria a Dios. Oh, que no vendrá mal. No, oye bien. Sin temor del mal. No hay por qué temer. Amén. ¿Por qué? Porque has escuchado la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Y al escuchar la voz de Dios, puedes estar confiado. Y vas a vivir confiado. Esto es una promesa. Vivirás confiadamente si escuchas mis palabras, dice el Señor. Gloria a Dios. En otras palabras, esto es una vida abundante. Esta es la verdadera riqueza en la tierra, hermano. Aleluya. El estar tan lleno de Dios que Él nos cubre en todos los ámbitos de la vida, desde adentro hacia afuera. Nos llena, nos cubre y nos da la paz que solamente Él puede dar. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. ¿Cuánta gente le tiene miedo a la afrenta? O sea, le tienen miedo a ser confrontados y avergonzados por otra persona. Y se acobardan y se esconden y no quieren hablar y expresar su opinión o predicar la palabra por miedo al ultraje o palabras que vengan contra ellos. Dice Jehová aquí, no temas. ¿Tiene alguna palabra? Aleluya. Muy buena pregunta, porque esta misma palabra dice, ni desmayéis. Es decir, hay situaciones donde a veces no tenemos escape y salida, y hay momentos donde uno siente querer desmayar. ¿Cómo enfrentar la situación? Y la mejor manera es buscar el consejo de Dios. ¿Y por qué hable de buscar el consejo de Dios? Porque hay relaciones o hay situaciones bien tóxicos unos más que otros. Hay diferencias, hay problemas de relación que son leves. Eso no sabemos, hay diferentes niveles de problemas. Pero hay situaciones delicadas que deben ser atendidas. Y lo mejor es buscar el consejo de Dios, la dirección de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando se trata de ese tipo de ultraje que viene de alguien que está en autoridad sobre uno,
Es algo difícil de manejar y hay que buscar sabiduría, buscar consejo. Dile, Señor, dirígeme, yo quiero ser libre, yo quiero que esta situación termine. Obviamente, lo más efectivo es orar por esa persona, porque necesita salvación o necesita liberación. Y solamente Dios puede obrar en esos momentos. Esta palabra viene para decirte, Dios, ¿verdad? No temas a esa afrenta. Vienen, duelen, pero no temas porque estoy contigo. Es lo que el Señor te quiere decir. Cuando dice en la Biblia no temas, te está diciendo, yo estoy ahí para ayudarte. Amén. Por esto es que en este momento de dificultad, clamar a Dios, buscar su consejo, su dirección. ¿Para qué? Para saber cómo salir adelante y perseverar hasta que el Señor traiga esa solución a esos problemas. Amén. ¿Alguna pregunta? Bueno, es de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Por ejemplo, hace una situación, hombre o la madre, donde la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre como a ti mismo. O sea, uno la respeta, le da el amor, lo honra a tus padres, pero a la misma vez empieza con la misma maldición en su boca contra mí mismo, con su hijo. ¿Entiendes? Yo, flores, detalles. En una ocasión, bendecid y no maldigáis. Y luego él va más lejos y dice que debemos bendecir a nuestros enemigos. O sea que ya ahí viene cubriendo también a un padre o madre que maltrata a su hijo. Esa es en ese caso la pregunta. O no, en ese caso, tú sabes que nuestro deber es hacer lo que nos toca hacer a nosotros. No podemos controlar lo que ella o un padre o quien sea haga. Pero de mi parte, ¿qué pide Dios de mí? Bendícelos a ellos, yo trabajo ese asunto después, yo voy a juzgar, yo haré mi voluntad. En otras palabras, tú no puedes imponer el amor. Amén, ¿verdad? Amén. Dios no te dice a ti, mira, debes de hacer que te ame. No, eso no lo puede hacer nadie. No puedo obligarte a amarme, pero yo tengo control de mí mismo. Yo decido amarte. Aleluya. Alabado a Dios. Ahora, el amor de que yo te voy a amar y que te amo no indica que tú me vas a coger de alfombra. Oro por ti, te bendigo. Y si no te puedo traer el regalo en persona, te lo mando por Amazon. Pero te voy a bendecir. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Hay que ser radical con el amor. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo te voy a amar, pero también voy a proteger mi corazón. Alaba a Dios. Gloria a Dios. Debemos ser de acuerdo a la situación que el hermano me presenta, porque recuerde, cada caso es diferente. Amén. Hubo alguien que me dice que no, tú tienes que dejar. Hubo una persona que me dijo en directa, me dijo que no, tú tienes que dejar que sopen contigo. Bueno, no sé en qué sentido no esa... estoy hablando, no que estoy diciendo que es gracioso. No, yo sé, te Pero dijo así directamente literalmente. así, no, tú tienes que dejar que sopen contigo. Y Dios tú vas a agradar, prácticamente que tú vas a agradar a Dios y que la otra persona se va a sentir mejor, que tú estás humillando. No, que deje que sope contigo. Tú tienes que dejar que sope contigo, tú humillarte. Y yo me quedé como, ¿y este bíblico? Ok, déjenme explicar algo importante. Amén, hermanos. Aquí podríamos durar la noche hablando nada más de ese tema y estaríamos fuera, ¿verdad?, de lo que hemos traído en esta noche. Pero quiero decirle algo. Gloria a Jesús. El Señor, ¿Qué uno hace en ese caso? en ese caso, yo voy a terminar esa pregunta y todas las demás con una sola palabra. Una sola palabra. No, esa está buena, pero esta es la mejor palabra. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para poder vencer en cualquier problema o situación difícil, hay que ser dirigido por Dios. Hay que estar en el Espíritu. El que no entiende este término de estar en el Espíritu, simplemente significa el obedecer la voz de Dios a través de su palabra.
el ser sensible a su dirección y voz en nuestras vidas, y así siempre vamos a vencer toda tentación. Esas son tentaciones y el Señor te puede dar la victoria. Esta es la última que voy a tomar para poder continuar con la escritura. Lo que puede hacer, orar por su madre y su padre, sin dudar, y pedirle a Dios que lo arregle, que el Espíritu Santo baje y obre. Amén, muchas gracias, así es. Gloria al Señor. También no puede... Lo que has contribuido es más que suficiente. Gloria al Señor. Amén. Dice Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: